Buenos días, mi nombre es Isabel Fajardo del curso Antropología del grupo 109. La comunidad que elegí para hacer la exposición es la comunidad Siona. Como podemos ver, estas son la clase de vivienda que construyen los Siona, muy adecuada para el territorio, cuidan el medio ambiente. Bueno, esta es una imagen donde se puede observar la vestimenta que utilizan los Siona. La palabra Siona Sio quiere decir huerta y Na hacia, o sea que van hacia la huerta. Los indígenas Siona comparten territorio entre Ecuador y Colombia. En Colombia viven en el Putumayo, entre los ríos Putumayo, Piñuña Blanco y Cuejembí. Según documentos, se conoce sobre los Siona desde el siglo XVI. Los resguardos, como sea más conocidos, más sobresalientes, son los de Buenavista, Santa Cruz y Huizuya. Como podemos ver, también ahí se observa la clase de vivienda que utilizan. En la economía, los Sionas se dedican sobre todo al cultivo de piña, ñame, chontaduro, arroz, maíz, yuca. La lengua de los Siona viene de los Tucano Oriental, es la Seona. También tenemos que los indígenas Siona son una comunidad o un pueblo que convive en completa armonía con la naturaleza, con los animales, con el agua, con las plantas, con los dueños o los guardianes de sus territorios sagrados, respetan su hábitat. Eh, Esta parte de la cultura trató de ser exterminada. Ellos utilizan el yagé, que es su planta sagrada, con ellos preparan una bebida y la consumen, el que se la suministra es el chamán. Durante este tiempo que toman esa bebida, entran en una especie de trance y es cuando se comunican con los espíritus. Bueno, elegí al pueblo Siona por su organización, por su lucha por conservar su territorio y debido a que este pueblo se preocupa por conservar el territorio, su cultura, vivir en completa armonía con ellos. Esto en un tiempo hubo que los indígenas, los jóvenes, con los miembros jóvenes de la comunidad, se avergonzaban ya de la lengua y estaban como olvidando su cultura, entonces los mayores empezaron a transmitirle esa cultura por medio de la expresión oral, fueron contándole toda la historia y entonces ese esfuerzo ha sido muy importante para ir conservando su cultura, por mantenerla. Los jóvenes se avergonzaban sobre todo y habían ya adquirido mucho de la cultura de los colonos. Entonces me parece muy importante que esta comunidad se apropie de su cultura, se haga este gran esfuerzo para conservarla, para transmitirla. Y además porque en los últimos años ha venido siendo atacados mucho, han habido muchos asesinatos y por esa lucha que ellos tienen para evitar la destrucción de su territorio. Bueno, en cuanto a la problemática y las causas y las consecuencias de la cultura, lo que tiene que ver el neocentrismo, pues es la cultura siona o la comunidad siona es afectada sobre todo, por ejemplo, Buenavista, esa que se concentra más que todo en Puerto Asís, Putumayo, y esta comunidad siona ha sido declarada en alto riesgo de desaparición, precisamente por los asesinatos y por se le introducen en su territorio, van acabando con el ánimo de implementar los cultivos ilícitos y por otra parte los miembros de los grupos ilegales como las guerrillas
Entonces atacan al pueblo Siona, que es como los que se le interponen en su camino de conseguir ese fin. Estas tierras pues son muy buenas. Aparte, por otra parte, la utilizan para explotar minerales, explotar la madera. Y entonces, pues, a eso es que han tratado de oponer los Siona y por eso es que son atacados. Y como la comunidad, todos los consideran como inferiores debido a su cultura, que según ellos es poco lo que aportan. Entonces, por esta razón, sufren de genocidios, de discriminación y han asesinado a muchos miembros y esto para presionarlos a que abandonen su territorio. Por otra parte, eh, o sea, en cuanto a lo que afectación se refiere, de manera, también no solamente de manera individual, han erosionado su tejido social. En agosto del año pasado fueron asesinados, primero fueron secuestrados 6 miembros de la comunidad Shona, los que luego aparecieron asesinados. Pues esto es una de las causas que de pronto presionan a esta comunidad a que se desplace y abandonen su territorio. Y esa es la lucha que han tenido que, que llevar la comunidad. No pueden tener como esa paz para poder tener su contacto espiritual. La violencia que viven es mucha. Durante mucho tiempo han sido excluidos, abandonados y ahora lo peor pues es invaden sus territorios y por ejemplo la tala de árboles les causa que ya no tienen como ese bosque donde ellos puedan ir a cazar los animales que les provean la carne. Entonces son víctimas tanto de genocidios como de discriminación, pues los consideran como unos seres inferiores que no le aportan nada y los demás se creen que ellos sí le aportan mucho más a la sociedad. Eh, bueno, de acuerdo a las lecturas, lo que creo que pueda favorecer o sea, la solución a la problemática, aunque la veo como bastante compleja, eh, porque pues han sido como muy abandonadas y les han causado demasiado daño a, a estas comunidades, a estos pueblos. Se necesita como una presencia como más decidida, permanente por parte del Estado. Esto podría hacerse por medio de la Procuraduría y la Defensoría, pero que sea permanente, que hagan respetar los derechos de las comunidades tanto en la espiritualidad, a sus autoridades indígenas, a la guardia y a su territorio. Por otra parte, también, o sea, pronto otra posible solución, eso sea como la que fundamento más mi esperanza es, por ejemplo, en concientizar a los colombianos la importancia y el valor de la cultura que representa la etnia Shona para tanto para el país, su legado, el valor que representa que la preservación de esta cultura pues nos traería a nosotros. Bueno, sí, según lo analizado, eh, la importancia de la antropología, pues yo lo que creo que de pronto según con todos los estudios que ha realizado la antropología, pueden, con esos conocimientos, entonces concientizar a las al pueblo colombiano, a la gente de la importancia de las diferentes, de esta cultura que tienen las diferentes etnias y entre sus costumbres, eh, de su liderazgo. Y todo esto puede influir de manera como sea, más representativa, más cercana, porque son como una fuente más, como de más respeto
para que el pueblo le atienda. Los antropólogos pueden darnos a conocer de una manera más clara y resaltar la importancia de que representa conocer estas culturas, la riqueza que nos pueden aportar, pues ese conocimiento ancestral que ellos han adquirido durante siglos es invaluable para nosotros y nos puede servir también para mejorar como nuestra integración con el medio ambiente para no destruir nuestro propio hábitat, nuestro propio territorio. Muchas gracias.